Bueno, pues decíamos que el día de hoy es importante para el tema del maíz en el Senado de la República y le agradezco a las senadoras Ana Lilia Rivera, senadora por Morena, y a la senadora Jesús Rodríguez que estén aquí las dos para hablar del tema. Buenos días, Jesús, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen, qué Bu- gusto. Igualmente, Jesús, bueno, pues estamos con problemas con el Skype, pero bueno, estamos ahora retomando la comunicación con ella. Senadora Ana Lilia Rivera, buenos días, senadora, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted por estar dándonos esta maravillosa oportunidad de comunicarnos con México. Gracias senadora, estamos en un día donde se someterá a votación una iniciativa. Cuéntenos en qué fase legislativa va y de qué se trata la iniciativa. Claro, hoy en el Senado de la República vamos a la segunda discusión y ya en su caso aprobación de dos dictámenes históricos y muy importantes. El primer dictamen, que ya fueron aprobados en comisiones, por eso es que ya están en esta etapa de segunda lectura, tiene que ver con declarar el día 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz. Esta es una fecha que ya las organizaciones, pueblos campesinos, indígenas, desde hace tiempo tomamos para realizar actividades culturales de celebración y sobre todo de protección de la semilla. Hoy lo vamos a institucionalizar. Y la otra iniciativa es la más profunda. No deja de ser una iniciativa esperada durante mucho tiempo. Es la Ley Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo Mexicano. Esta ley es una ley que declara a nuestro maíz patrimonio cultural y alimentario del pueblo de México. Es una iniciativa que ha llegado de todas partes y que ha ido consensando al interior del Senado, no solamente a los campesinos indígenas, sino también a los académicos expertos en un tema complicado, donde los senadores, diputados, la clase política de este país tiene que aprender mucho, porque son temas que tienen que ver con el futuro humano, que es la legislación en temas de biotecnología. El maíz tiene que ser protegido porque hay muchos intereses económicos sobre su control comercial. Bueno, Sí, la escuchamos, senadora. Hay sí, muchos intereses sobre el asunto comercial. En ese punto se quedó. sí. Entonces nosotros tenemos que presentar hoy una ley que satisfaga, primero que nada, la profunda humanidad que signifique proteger a este maíz de manera en defensa de los derechos humanos, aferrándonos a hacer una declaración cultural y una declaración de patrimonio intangible. El maíz no puede ser considerado de ninguna manera como una mercancía o solamente como un alimento. El maíz significa mucho más que eso, es la idiosincrasia, la cosmovisión de todo lo que somos como nación. Sin maíz no hay país. El maíz no puede ser sujeto a patentes o a registros de propiedad intelectual para que las empresas transnacionales que anhelan tanto su control comercial lo obtengan. Por eso tenemos que prepararnos para luchas que se darán ahora y después, sobre todo después de la ratificación del TEMEC en México, en espera de que se ratifique con los socios comerciales pendientes, porque hay una cláusula dentro del TEMEC que es UPOP 91, que obliga a México a entrar en un acuerdo internacional que permite que haya registro de propiedad intelectual sobre variedades vegetales. Entonces, con esta iniciativa con esta ley nosotros prevenimos que en base a la defensa de los derechos humanos, declarando nuestra biodiversidad genética del maíz propiedad de nuestra nación como un derecho intangible, como patrimonio alimentario y cultural, no podamos permitir que quienes han intentado durante muchos años, a través de una ingeniería legislativa que ha avanzado, como la ley de organismos genéticamente modificados y otras, como la ley de variedades vegetales, la ley de semillas, les permitan a estos grandes intereses hacerse del control comercial de la semilla más sembrada en el mundo, de la semilla que representa en México más de 30 millones de toneladas al año como alimento básico, que representa la extracción de alta fructosa,
que representa la extracción de químicos para la producción de medicamentos, que representa los biocombustibles, que son intereses jugosos que no pueden perder las empresas transnacionales. Por eso es que estamos tan contentas y tan orgullosas de representar este interés supremo para el pueblo de México, que es la defensa y protección del maíz nativo. Senadora Jesús Rodríguez, Jesús, ¿cómo ves tú el asunto que, bueno, pues estarás formando parte junto con la senadora Rivera de esta discusión en el Senado el día de hoy? ¿Qué va de por medio? Ya escuchamos a Ana Lilia, ¿qué dices tú? Bueno, hoy tenemos dos votaciones. Una que es la votación sobre el Día del Maíz, que es importante porque se ha celebrado durante años el 29 de septiembre como Día del Maíz, pero no es oficial. De modo que eso ya será oficial a partir de este 29 de septiembre y pues ya era hora de que haya un Día Oficial del Maíz, puesto que México está hecho de maíz. Pero también la Ley de Protección y Difusión del Maíz Nativo es de enorme importancia. Hay que preguntarse, ¿cómo es posible que no haya una ley de protección al maíz originario de México si tenemos el orgullo y ¿cómo podríamos decir? La herencia más extraordinaria que un pueblo puede recibir, que es esta planta que fue creada por las personas. Es, como dice Bonfil, es una planta humana, porque no vive sin la mano humana. Y los humanos tampoco vivimos sin ella. Entonces, en México hace mucho que tendría que haber una ley de protección al maíz, y por eso hemos vivido estos años con tanta amenaza. Desde hace 20 años que se detectó el asunto de los maíces transgénicos y la contaminación en Oaxaca, hemos venido viendo cómo el maíz transgénico se va importando a México y pues basta con ver las tortillas que se comen ahora en los hoteles y en casi todas las ciudades, que son una cosa verdaderamente deleznable. Eso ya no son tortillas hechas con estas harinas transgénicas que no sirven para nada y no nutren. Entonces, ¿cómo es posible, yo digo, que no haya una ley de protección desde hace años? Si no se ha sembrado a nivel comercial los transgénicos en México, se debe precisamente a una demanda colectiva que se interpuso desde hace 7 años por organizaciones campesinas y algunas personas que hemos luchado porque las grandes corporaciones no se apoderen de este grano extraordinario. Pero ¿cómo es posible que no exista una ley? Eso es lo que va a pasar hoy en el Senado. Vamos a votar una ley de protección y yo creo que tiene que ser un día de enorme festejo, además de celebrar ya oficialmente el Día del Maíz el 29 de septiembre. Ana Lilia, en específico, ¿cuáles serían o cuáles son las medidas que se plantean en esta legislación que está en curso para proteger al maíz, para esta ley de fomento y protección del maíz en México? Sí, bueno, basados en el artículo 4 de la Constitución, al ser una ley declarativa que la declara como un derecho humano a la alimentación sana de México, obliga al Estado a que haga lo que tenga que hacer para verificar la sanidad de la semilla que se distribuye para consumo humano. Al declararla una semilla que tiene en su más estricto sentido la protección cultural de nuestra idiosincrasia y de declarar al germoplasma del maíz patrimonio cultural y alimentario del pueblo, entonces nuestro maíz tendrá que ser protegido también por el Estado para que no se contamine y se mantenga en su diversidad biológica como hasta hoy lo conocemos, e incluso destinar programas y presupuestos para fomentar su producción, porque hoy el maíz nativo tiene una escala de producción solamente entre los pequeños productores, entre las comunidades indígenas, sin ningún apoyo institucional, sin ningún apoyo comercial. Entonces tenemos que impulsar programas
que ayuden a que se fomente en el campo su producción, su distribución, su comercialización y sobre todo, en este caso, que el Estado declara que es parte de su potestad y su tutela mantener la biodiversidad del maíz, y esto ya es importantísimo porque precisamente la industria pretende hacer de la semilla un monopolio sin diversidad para que la puedan controlar en el mercado y pues en todas las demás utilidades que le puedan dar comerciales. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Jurídicamente, nuestro maíz a partir de hoy pasa a ser una potestad del Estado en el cuidado de su diversidad al declarar el germoplasma, porque esta ley dice, se protegerá el maíz nativo y en diversidad constante. Cada año el maíz se adapta al cambio climático, una característica que no tienen los maíces con registros de propiedad intelectual comercial. Nuestro maíz cada año en su memoria genética se adapta a la falta de agua, a las sequías intensas, a las heladas tempranas, y entonces hay que proteger todas estas variedades, porque son las que precisamente estos cambios biológicos que en su memoria el maíz guarda, lo que toman las empresas para hacer semillas mejoradas y después cobrárnoslo a los mexicanos. Entonces, es muy importante lo que hoy, en términos jurídicos de protección y de fomento, vamos a votar. Senadora Jesús Rodríguez, ¿y cómo está el clima en el Senado para esta votación? ¿Hay consenso? ¿Habrá debate? ¿Cuál es el clima que ves? Bueno, yo creo que va a haber un debate porque no podemos esperar que las empresas se queden cruzadas de brazos. La industria tiene intereses grandes. Por algo no existe la ley hasta el día de hoy. Entonces creo que vamos a tener un debate interesante. Siempre, por ejemplo, nos han machacado que si científicamente, cuando sabemos muy bien que la tecnología transgénica es una tecnología obsoleta, que ya no se acepta en muchos países. Hemos escuchado al presidente Andrés Manuel López Obrador decir y repetir una y otra vez que no va a aceptar el maíz transgénico. Y entonces ahora le ponen otros nombres, le llaman impulsores genéticos o CRISPs, nombres muy raros para que incluso no te enteres bien de qué se trata, pero sabemos que son tecnologías caducas que nos venden a nosotros como tecnologías de innovación. Y esto ya no lo podemos admitir. Los verdaderos héroes de esta historia han sido los campesinos de temporal, que a pesar de los pesares han logrado mantener esta siembra en todo el país y esta gran diversidad. Entonces creo que va a haber un debate interesante, pero estamos seguras de que esta ley va a pasar y luego vendrá al Congreso a los diputados y también habrá un debate. No dudamos que las grandes corporaciones que tienen intereses ahí fincados hagan todo lo posible por desacreditar esta ley, pero sabemos que en el fondo llegó la hora para el pueblo de México. Esta es una democracia participativa y las campesinas y los campesinos no van a permitir que el país siga desprotegido. Entonces contamos con el apoyo de la sociedad porque al fin de cuentas el maíz es la cultura popular de México. Así que bueno, se va a poner bueno, pero yo estoy segura y con Ana Lilia pues muy feliz de que ella haya impulsado esto toda su vida y que al fin llegue este día para nuestro maíz. Pues estaremos siguiendo paso a paso lo que ocurra en el Senado de la República y lo que viene. Senadora Ana Lilia Rivera, gracias por estar aquí esta mañana. Estaremos al pendiente. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Al contrario, senadora Jesús Rodríguez, gracias Jesús por estar aquí y seguimos al habla. Al contrario, muchas gracias Carmen y que viva el maíz. Venga, estamos en ello, gracias y buenos días. Estaremos siguiendo este debate y esta discusión en el Senado y después, como dice Jesús, en la Cámara de Diputados, un tema de enorme importancia. ¿Quién lo puede negar? El maíz en México.